Bueno, bienvenidos a todos. Muy brevemente, agradecerles por venir a esta, que es la última actividad de esta exitosa Conferencia Nacional de la Abogacía. Exitosa no solo por la calidad de los expositores y de los asistentes, no solo por la cantidad de público que vino, también me parece porque debatimos, discutimos, nos escuchamos, prestamos atención a las opiniones de otros que a veces pensaban con nosotros y otras veces no necesariamente. Construimos desde la escucha de esas opiniones diferentes. Siempre parece que pensar es cuestionarse un poco las propias convicciones y creo que estos 2 días y medio hicimos eso, escuchándonos entre todos, y en estas épocas no es poco. Y vamos a seguir escuchando y pensando con el doctor Rosati. No necesita mucha presentación, es juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue ministro de Justicia de la Nación, procurador general del Tesoro, intendente de Santa Fe, constitucionalista, autor de multiplicidad de libros, ganador del premio Conex de Brillante y de nuestro premio Enrique Gali. Así que, doctor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que los que me conocen saben que soy de emocionarme muy poco. Y justamente ayer, en donde vivo, en Buenos Aires, en realidad yo sigo viviendo en Santa Fe, pero en Buenos Aires estaba acomodando algunos papeles, algunas cosas que había traído, y encontré la medalla del premio Enrique Gali, y me preguntaba, ¿y cuál habrá sido ¿por qué trabajo habrá sido? La verdad que no tenía claro, y me acordé de ese momento, me acordé del viaje, realmente era muy joven, y siempre lo cito cuando uno hace el currículum, siempre cito este premio que para mí es muy importante, porque La Plata ha sido y es cuna de grandes juristas y de distintas disciplinas. Uno ha cultivado el derecho público y entonces no puede dejar de nombrar a los cultores del derecho administrativo o el derecho constitucional y el derecho municipal, ¿no es cierto? Siempre uno habla de la Escuela de La Plata, de Adolfo Corn Villafañe y de todos aquellos que luego siguieron sus pasos, sobre todo quienes defendemos al municipalismo, al municipalismo como factor integrante del federalismo argentino. De modo que muy agradecido por la invitación y muy honrado de estar aquí con ustedes. Yo me preguntaba de qué hablar. El título es un título amplio, habla del acceso a la justicia desde una perspectiva que es la única de la que uno puede hablar, que es desde la perspectiva constitucional, y me parece que tal vez un enfoque que pueda ser interesante para ustedes puede ser el de los distintos aspectos que tiene el acceso a la justicia desde la perspectiva del ejercicio profesional en la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que no todos los abogados llegan a la Corte Suprema de Justicia. Hay quienes desarrollan toda su actividad sin ninguna vez presentar un caso ante la Corte. Yo soy del interior, de Santa Fe, y por mi especialidad, desde mi provincia presentaba casos en la Corte, pero uno lo veía como algo realmente complejo, difícil. Digamos, la apelación ante la Corte no era una apelación común. Recurrir a ella estaba rodeada de una serie de requisitos que, como ustedes saben, además de requisitos procesales, tiene requisitos formales bastante estrictos. Y a fuerza de intentar no equivocarse, bueno, uno hacía el camino tratando de que la Corte abriera el caso, estudiara el caso, viera que había una cuestión constitucional involucrada en la solución del pleito y pudiera finalmente acceder a los planteos de uno.
cuando uno está fuera de la Corte y ejerce la profesión y hace planteamientos ante el máximo tribunal y el tribunal decide aplicar un artículo 280, por ejemplo, y no analizar su caso, siente una cierta frustración y ve como primer gran tema cómo es posible que un tribunal tenga la capacidad, la potestad, la competencia dada por ley para, conforme a su sana discreción, decidir no atender un caso, ¿no es cierto? La hipótesis del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Algo que no podría hacer otro tribunal invocando simplemente la cláusula del 280 y sin exponer mayores fundamentos. Y ahí ya tenemos un primer tema de acceso a la justicia. Ocurre que la Corte, y por lo que voy a explicar seguidamente, como todos sabemos, no es un tribunal común, es un tribunal distinto, no solamente porque es supremo, no solamente porque sus decisiones constituyen la última palabra, porque se constituye como última instancia de decisión, sino también porque es un tribunal que, de acuerdo a lo que debe hacer y a lo que debe controlar, es un tribunal también especial, es un tribunal de garantías constitucionales. Y además la Corte es cabeza de uno de los tres poderes del Estado, con lo cual tiene también un rol institucional del que carecen el resto de los tribunales de justicia argentinos. Esto supone un rol institucional, un rol de autogobierno, de autoorganización, además de la función judicial que sin duda es la más importante. Me gustaría con ustedes compartir algunos criterios, algunos parámetros que hacen al funcionamiento, al modo de gestión de tribunales de superior instancia en distintos países del mundo, un esquema teórico muy breve. Después decir cómo funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dentro de ese marco conceptual, para que podamos entendernos entre todos qué cosa puede mejorar la Corte, qué mecanismos puede adaptar para ser más receptiva a las inquietudes de los profesionales y qué cosas, sobre qué temas debemos dialogar realmente con los profesionales del derecho para lograr que una cierta brecha, o tal vez sacando la palabra cierta, que una brecha entre las expectativas de la abogacía y las posibilidades de la Corte, las posibilidades de respuesta, esta brecha pueda achicarse. Yo he tomado cuatro parámetros de funcionamiento, de gestión, y en función de ellos voy a decir cuáles son las respuestas posibles, analizaremos seguidamente cuál es el modelo, por decirlo de alguna forma, de la Corte Suprema de Justicia y después intentaré compartir con ustedes algunas, más que conclusiones, yo diría algunas inquietudes para que las podamos pensar y podamos trabajar. Y está el compromiso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de trabajar con la Federación Argentina de Colegios de Abogados para mejorar todo aquello que pueda ser mejorado en términos de acceso a la justicia y de calidad de las decisiones judiciales. Un primer punto muy caro, muy relevante para el ejercicio profesional es el punto de la accesibilidad. En distintos lugares del mundo existen básicamente dos sistemas para acceder a la Corte Suprema de Justicia por parte de los abogados. Hay un sistema que es irrestricto y un sistema que es restringido. En función del sistema irrestricto, cualquier abogado matriculado y que cumpla con algún requisito administrativo más, pero no ninguna validación ni un requisito adicional de idoneidad, puede litigar ante la Corte. Es decir, alguien se recibe de abogado, se matricula, hace un trámite administrativo y puede al otro día litigar ante la Corte Suprema de Justicia.
En otros países esto no funciona así, el sistema es más restringido, hay que tener una habilitación especial, por ejemplo, o ser presentado por 2 o 3 abogados que sí están habilitados para litigar, o tiene que tener una antigüedad en el ejercicio profesional determinada, 5 años, o 10 años, o 3 años, o tiene que satisfacer un examen de idoneidad específico, ¿no? Sistema irrestricto, sistema restringido, que hace a la accesibilidad del profesional. Como ustedes saben, en el caso argentino, el sistema es irrestricto. Me parece bien. Hay ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas. En términos de accesibilidad del justiciable, pareciera que una mayor oferta profesional da más posibilidades de respuesta del tribunal, por lo menos desde lo cuantitativo. Quienes defienden el sistema restringido sostienen que hay que tener una cierta expertise, una cierta capacitación, un cierto entrenamiento, un cierto conocimiento, teniendo en cuenta que, digamos, la Corte es un tribunal que, insisto, toma los temas de una determinada manera, tiene una determinada mirada, y a eso es lo que vamos a ver a continuación. El segundo criterio es un criterio de admisibilidad, es decir, ya el profesional planteó su caso ante la Corte y hay que ver la Corte, el expediente ya está de la puerta para adentro de la Corte, ¿con qué criterio se puede manejar? O un criterio de revisión o un criterio de selección. El primero es un criterio amplio, el segundo es un criterio restringido. O la Corte se asume predominantemente como un tribunal revisor, como una instancia calificada, pero una instancia, como un tribunal de instancia calificado, pero que no deja de ser un tribunal de instancia, y con lo cual está dispuesta a revisar en algunas circunstancias hecho, prueba, o el tribunal asume un criterio más bien seleccionador y dice: debemos concentrarnos en el análisis de los grandes temas para que generen una jurisprudencia vinculante. Recordemos que en la Argentina la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria, no es vinculante formalmente, al menos claramente no se deduce de la Constitución ninguna cláusula que haga que las decisiones de la Corte sean obligatoriamente vinculantes para los tribunales inferiores, más allá de que sabemos que una cierta consolidación de la jurisprudencia del máximo tribunal ejerce una influencia en los tribunales inferiores. Cuando digo tribunales inferiores, porque esta es la terminología que habla la Constitución, ¿no? Por supuesto que no estoy haciendo ningún juicio de valor. Entonces, o es revisor predominantemente o es seleccionador. Volvamos al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos se resuelven por año aproximadamente 70, 75, 80 casos. Los grandes temas, que pueden ser de derechos humanos, eutanasia, aborto, límites de accesibilidad a determinados, a la vivienda, relación de los derechos económicos con cuestiones presupuestarias, vinculación institucional en un Estado federal en materia, por ejemplo, tributaria o de competencia entre el Estado nacional y las provincias, o en este caso, en el caso argentino, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pocos casos. Si el tribunal se asume como un tribunal revisor, entonces los casos serán muchos más y podrá en algún punto incursionar en la revisión de hecho y pruebas que vengan de instancias anteriores, siempre que pueda demostrar que la interpretación que haya realizado las instancias inferiores puede haber sido no verosímil o inverosímil, sino arbitraria, lisa y llanamente. Es decir,
claramente irrazonable. Y ahí vuelvo al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita a la Corte, conforme a su sana discreción, invocando simplemente el artículo, a desestimar casos que considera que no tienen un interés relevante en términos constitucionales. El tercer criterio, que me parece interesante que se tenga en cuenta de la perspectiva de todos los profesionales, es el criterio que, una vez que el caso ingresó a la Corte, remite a cómo se tratan los distintos temas, los distintos expedientes, las distintas causas. Y acá tenemos dos modelos también, uno que es más amplio y uno que es más restringido. El que es más amplio tiene la ventaja de que auspicia una mayor deliberación. El que es más restringido tiene la ventaja de que la decisión que tome la Corte será, en principio, más rápida. Es decir, aquí tenemos deliberación, eventual riqueza de la decisión versus celeridad. El modelo amplio es el modelo que nosotros llamamos de circulación larga. Es decir, todos los expedientes deben ser vistos por todos los ministros de la Corte. Son 5 los ministros, actualmente somos 5, tienen que ser vistos por los 5 ministros. El modelo de circulación corta dice, una vez que el caso es asumido y aceptado, deben verlo la cantidad de ministros suficientes para lograr mayoría. La mayoría se logra con 3 votos coincidentes o concordantes. De modo que en la ronda, porque una vez que se recibe el expediente en una secretaría, se analiza por tema, se hace como una especie de dictamen o proyecto, va cada uno de los ministros sucesivamente, esa es la regla, la excepción es que sea, digamos, al mismo momento, pero esto en general no ocurre, sucesivamente. Si el ministro 1, el ministro 2 y el ministro 3 piensan lo mismo, votan en el mismo sentido, entonces no interviene el ministro 4 y el ministro 5. Si el ministro 1 y el 2 piensan lo mismo, el 3 piensa distinto y el 4 piensa lo mismo que el 1 y el 2, se termina la circulación en el ministro 4. Este es un modelo de funcionamiento que asegura una mayor celeridad que si obligatoriamente intervienen los 5 ministros, ¿verdad? Las ventajas y las desventajas de ambos acabamos de sintetizar cuáles son. Y podemos saber cómo funciona en nuestro país, ¿no es cierto? Pero estas son dos formas de ver este tema. Y finalmente, antes de decidir la Corte, hablamos de la accesibilidad, de la admisibilidad, de la circulación. Antes del fallo, es posible que la Corte consulte, amplíe la participación o no consulte y con los elementos que tiene ya resuelva. Es un modelo, uno es un modelo abierto, otro es un modelo más cerrado. Le decimos un modelo de eclesia, el modelo abierto, el modelo de claustro, el modelo cerrado, ¿no? ¿Y cómo puede abrir y generar un cierto debate la Corte antes de resolver? Bueno, con audiencias públicas. Algunas son audiencias privadas de conciliación, pero puede haber audiencias públicas con la presentación de amicus curiae, amigos del tribunal, que son personas que deben demostrar que no están involucradas directamente en la solución del pleito, pero que pueden aportar un conocimiento, una expertise que pueda ilustrar al tribunal. Como ustedes saben, en el caso de procesos colectivos, de procesos vinculados a usuarios y consumidores, a cuestiones medioambientales. Bueno, en esas hipótesis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha sido cada vez más receptiva a la realización de audiencias públicas, a la presentación de amicus previo a la decisión. Y con más razón si
la decisión tiene algún factor o un elemento que más allá de lo prudencial involucre a una dimensión técnica relevante, porque ahí el amicus realmente es mucho lo que puede decir. Cuando el tema es más bien de una cierta reverberancia social, la audiencia en la que participan los interesados, ahí sí también puede tener una relevancia, más allá de que siempre se actúa conforme, se procura actuar, por supuesto, conforme a derecho. Pero de todos modos también la percepción de los involucrados, realizada y escuchada de modo directo por los ministros del tribunal, suele ser un elemento de muchísima ayuda antes de decidir. En definitiva, para redondear estos cuatro parámetros en torno a la gestión de una Corte de Justicia, en torno a la accesibilidad al abogado que puede acceder, el modelo puede ser amplio o puede ser restringido, en el sentido de exigir algún requisito adicional a la matriculación. En relación a la admisibilidad, el tribunal puede asumir un rol predominantemente revisor o predominantemente seleccionador. Es más amplio en el primer caso, es más restringido en el segundo. En torno a la circulación del expediente al interior del tribunal, puede optar por la circulación larga o por la circulación corta, con las ventajas y desventajas que acabamos de decir. El primero es más amplio, el segundo es más restringido. Y en torno a la participación externa, extra partes, digamos, en el expediente, previo a decidir, puede también la Corte optar por un modelo amplio, un modelo participativo de audiencia, de amicus, o puede optar por el modelo tradicional, ver el expediente, los escritos y resolver en consecuencia. ¿Cuál es el modelo argentino? Y cuando digo modelo estoy siendo descriptivo, no lo digo en términos valorativos. Es decir, para decirlo mejor, ¿cómo funciona en la Argentina esto? Bueno, en torno a la accesibilidad, ya dijimos, es de una accesibilidad amplia. Se podrá, en cuanto al ejercicio profesional me refiero, es de una accesibilidad amplia. En cuanto a la admisibilidad, la Corte en la Argentina no analiza 50, 70 u 80 causas al año. En promedio, en los últimos 10 años ha analizado entre 10.000 y 25.000 causas. 10.000 y 25.000 causas. Supone esto 250, 300 causas, 325 causas por semana. Cuando digo causas, estas causas se pueden resolver por sentencias individuales o colectivas, pero en general son individuales. Cuando digo causas, involucro también ahí al artículo 280, y es importante que esto también sea proyectado hacia quienes ejercen la profesión. Para que la Corte diga, este caso no lo analizo conforme a mi discreción porque creo que no hay un interés constitucional relevante, para eso antes lo tiene que haber visto. No existe, como muchos profesionales creen, y como yo creía cuando ejercía la profesión ante la Corte, no existe un sello que lo ponga un secretario y que el expediente no lo ve un ministro del tribunal. Quiere decir que el tiempo que uno insume en ver el expediente y decir no lo voy a analizar porque no hay un interés constitucional relevante, es más o menos un 60 o un 70% del tiempo que uno utiliza para tomar un caso y votarlo. O sea que hay un tiempo importante ahí. Por eso dentro de estas 10.000, 12.000, 15.000 o 20.000 causas anuales están también aquellos casos que se rechazan, porque para rechazarlos hay que haberlos analizado y después hay que firmar la sentencia de rechazo, la sentencia del 280.
En torno a la circulación hay un predominio casi absoluto de la circulación larga, de que lo vean los 5 ministros. En esto siempre hay un debate, porque muchas veces el profesional dice, pero a mí me hubiera gustado que lo hubiera votado también este ministro, y veo que hay 3 firmas o 4 firmas. El debate es el tiempo. Con este volumen de causas, le hablo de la experiencia de mi vocalía. En mi vocalía, ningún expediente, salvo alguna excepción, un expediente muy complejo, tarda más de 3 meses entre que llega y se va, votado, ¿no es cierto? Entre que llega y se va votado. Es un tiempo que nos hace trabajar al límite por el volumen. Pero aún así, si yo me pongo en la perspectiva del justiciable, supongamos que esta sea la media, multipliquen 3 meses por 5 ministros, son 15 meses, más el tiempo que estuvo en la Secretaría previo para el análisis, la emisión del dictamen y un proyecto, y estamos en 2 años. Promedio, puede salir mucho antes o puede salir mucho después, estamos hablando de promedio. De modo que este es un tema sobre el que, me parece, la abogacía, la Federación Argentina, los colegios profesionales, la Corte deben actuar, conversar, trabajar y eventualmente mejorar lo que deba ser mejorado. Y con relación a la participación extra partes, el modelo es un modelo, en general, funciona tradicionalmente, pero en los procesos colectivos la tendencia es a la audiencia y al amicus. En los procesos colectivos esa es la... Y también en algunos procesos que pueden no ser colectivos, pero que son institucionalmente de riesgo, coparticipación, federalismo fiscal. Son temas que normalmente generan audiencia de conciliación, audiencia amplia, audiencia pública y amicus también antes de decidir. Entender, aunque sea sumariamente como acabamos de decirlo, cómo funciona la Corte en la Argentina, me parece que permite saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y eventualmente, para aquello que se pueda hacer, mejorar y eventualmente transformar, cuánto hay que modificar cierta cultura jurídica o judicial en nuestro país. Doy un ejemplo. Por ahí uno ve, lee en los diarios, cada tanto esto ocurre, se puede ampliar el número de ministros de la Corte. ¿No es cierto? Ustedes saben, el número de ministros de la Corte está regulado por ley, de modo que una ley puede decir de los 5 ministros que hoy establece la ley, se puede ir a 7 ministros o a 9, como ha ocurrido en otras épocas. Si alguien, yo no emito juicio de valor sobre esto, no tengo por qué hacerlo y además corresponde a otro poder del Estado, o sea que eso es una decisión más bien prudencial. Pero lo que hay que advertir es que si uno dice más ministros me van a generar más celeridad, es al revés. Mayor cantidad de ministros genera la circulación más larga, aunque yo haga la circulación corta, porque la mayoría de 3 sobre 5 que es actual va a pasar a ser 4 sobre 7 o 5 sobre 9, con lo cual inexorablemente el expediente deberá circular por 5 o por 6 o por 7 o por 8, aún la circulación corta hasta que se logre una mayoría. Esto hay que tenerlo presente para que el profesional sepa que su expediente inexorablemente en promedio va a demorar más. Si uno dice, debería eliminarse el artículo 280 y la Corte analizar y resolver todos los temas,
y que no exista esta especie de certiorari, ¿no es cierto?, como es en Estados Unidos, donde se puede, conforme a la sana discreción del tribunal, no analizar, el trabajo se incrementaría sustantivamente. En los últimos 2 años, el promedio de los casos rechazados por artículo 280 en la Corte fue del 50%. De modo que, por ejemplo, derogar el artículo 280 significaría el doble, no el doble de trabajo por lo que dije antes, porque igual hoy se hace el trabajo para decir no lo tomo, pero sería un 50% más sobre ese 30% más que supone votarlo después. Votarlo con B corta en vez de votarlo con B larga, como sería rechazarlo por el 280. Hay que tenerlo presente a esto. Hacer del tribunal de la Corte Argentina un tribunal seleccionador y no revisor, fallar 70, 80 casos al año en lugar de 12.000, generaría una restricción en el ejercicio profesional, entre otras cosas que en la cultura jurídica argentina, y para remitirme al título de este Congreso, sería visto como una restricción de acceso a la justicia. Pasar de 12.000 a 80 sería algo, la verdad, muy difícil de explicar, por lo menos en el corto plazo. De modo que también sobre esto creo que es necesario el diálogo entre el estamento profesional y el estamento judicial. Todas estas cuestiones deben hacernos reflexionar para que cualquier modificación legislativa o de otra naturaleza venga al final de la reflexión y no al principio. A veces en la Argentina estamos acostumbrados a decir, y vamos a hacer esto y después vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Más bien sepamos qué puede pasar y si estamos de acuerdo con eso, que se tome esa decisión. ¿Cuántos casos se rechazan por malas presentaciones? Por presentaciones que no cumplen mínimamente con requisitos formales obligatorios. En los últimos 2 años hay un promedio de 900 causas que la Corte rechaza por eso. Esto nos lleva a decir de que solo algunos abogados deben litigar a aquellos que tienen la expertise porque ellos no se equivocarían y presentarían bien los recursos y la Corte no rechazaría 900 por año por este motivo. Creo que no. Uno ve, como dicen en el campo, hasta el más pintado de los abogados que muchas veces al que se le rechaza por incumplimiento de algún recaudo fundamental. Y quienes venimos de provincia sabemos que muchas veces le ponemos un celo y una pasión al recurso extraordinario, porque no lo estamos presentando todos los días, que difícilmente nos equivoquemos en eso, porque estamos pensando cuántos renglones, cuántas páginas, que esto es un tribunal de justicia, que los requisitos propios, que los otros requisitos, que la cuestión constitucional, que si la mantuve en todas las instancias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, uno también ve por ahí más cero. De modo que ¿hay que trabajar sobre estos 800, 900 rechazos? Sí, hay que trabajar, con capacitación. Y esto también es una tarea que me parece que podemos hacer con la Federación Argentina de los Colegios de Abogados, ¿no es cierto? Capacitación, para que el acceso a la justicia no sea frustrada por un tema que tiene que ver con justamente el vehículo, el profesional que es el que lleva el caso y que puede frustrar la pretensión sustantiva. Quiero decirles que la misma norma que establece cuáles son los requisitos establece también la posibilidad de excepcionar esos requisitos. Y en la Corte muchas veces, cuando el tema vemos que es de relevancia constitucional, obviamos las fallas en la presentación.
Tenemos un artículo 11 de la acordada que rige el caso que nos permite decir, lo voy a ver igual, aunque veamos que aquí hay esta falla de presentación del escrito. En definitiva, creo que hay mucho para trabajar en conjunto en lo que hace a la accesibilidad, a la admisibilidad, a las formas de circulación y a la participación extra partes antes de decidir. Hay mucho para trabajar entre el tribunal y los profesionales del derecho. Me parece importante dar el primer paso, que es mostrar cómo funciona la Corte, que en general es algo bastante secreto, es un conocimiento dado para pocas personas, muy elitista. Vuelvo a mi experiencia en el ejercicio profesional en el interior del país. Mirá, tenés que conseguir una firma de un tribunal de capital que esté a 2 cuadras, 3 o 4 de la Corte, porque esos son los que entienden. No. Si se sabe hacer el escrito, en mi vocalía no miramos quién es el abogado que presenta el caso, eso que quede claro. Cuando nos llega y vemos la carpeta, no está que este caso lo presentó fulano, mengano, pero eso a nosotros no nos interesa. De modo que con capacitación las deficiencias, los errores se pueden mejorar y entonces podemos ampliar la posibilidad del acceso a la justicia. Y también yo diría, en lo que hace a la incumbencia del profesional, que muchas veces es importante entender que la decisión de la Corte, que cualquiera que ésta sea en cualquier pleito, deja conformes a algunos y disconformes a muchos en general, es la última etapa. Y que si los casos han podido resolverse judicial o extrajudicialmente antes, por ahí es mejor, ¿no? Por ahí es mejor. Y desde el punto de vista de la sociedad, entender que la creciente litigiosidad que nosotros vemos y que la tenemos también tabulada y registrada en lo que hace al ingreso de causas en la Corte y que responde a múltiples factores. Muchas veces el propio Estado es el que, sabiendo cómo va a resolver la Corte, porque hay mucho precedente, igual apela, ¿no es cierto? Sabemos que eso ocurre y, entre comillas, gana tiempo. Pero también, desde la perspectiva del profesional, hay que asumir y hay que entender que la judicialización de los conflictos cada vez más creciente implica un fracaso de la concordia, un fracaso del me puse de acuerdo en algún momento, antes de que esto llegara a un tribunal de primera instancia, de segunda y ni que hablar de tercera instancia. Creo que es importante, en homenaje a los intereses de los clientes, de los profesionales, que esto también se tenga presente y que cualquier modificación, reforma, comentario, incluso comentario crítico sobre el funcionamiento de un tribunal, venga precedido del análisis de cómo funciona, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas podrían cambiar y mucho, pero que significarían un cambio profundo en la cultura judicial actual. Todo se puede hacer. Se pueden resolver todas las causas que entren y ahí nomás ya estamos multiplicando por no sé cuánto al decir esto la cantidad de causas que pueden entrar. Si las vemos y las resolvemos a todas, la cuestión de la celeridad va a tener una complicación. La Corte Argentina no puede dividirse en salas, por lo menos lo que opinan la mayoría de los constitucionalistas. Pero si se pudiera dividir en salas, poniéndonos la mano en el corazón, podríamos concluir que la decisión de la sala sería la penúltima instancia antes de la decisión del plenario, con lo cual tendríamos, en vez de 3, 4 instancias, o etcétera. Y yo creo que esto
también hay que asumirlo y forma parte de nuestra cultura judicial, ¿verdad? En definitiva, y con esto termino, creo que congresos de esta naturaleza, preocupaciones como las que constantemente muestran nuestros colegios de abogados y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, deben servir para reflexionar, para saber, para entender y para asumir cuáles son las posibilidades y los límites con los que estamos teniendo en este momento, o lo que estamos teniendo en este momento y que podemos tener en el futuro, frente a la hipótesis de reformas en el porvenir. Para no hacer aquello de cambiar la norma pensando que la realidad va a cambiar después. Los que tenemos muchos años en esto sabemos que muy pocas veces el derecho se anticipa a la realidad, muy pocas veces. En general siempre va atrás de la realidad y está bien en general que así sea. No cambiemos la norma pensando que las cosas mágicamente van a cambiar, fundamentalmente el funcionamiento, en este caso, de un tribunal de justicia, pensando que la realidad después va a cambiar. Empecemos conversando, conociéndonos, sabiendo, y luego sí, viendo cuáles son las posibilidades y qué es lo que puede ser mejor para el destinatario de todos nuestros esfuerzos, los de los profesionales y los del tribunal, que están dedicados fundamentalmente al interés de los justiciables. Muchas gracias.